Vamos a leer primeramente en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 del versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es la expresión que vamos a tomar en cuenta, amplio en perdonar. Ahora vamos a leer en el libro del Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora en el libro de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Con él es el Señor Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. En el libro de Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8. Versículo 12. Dios hablando dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hasta allí que se bendiga su palabra. Este versículo de Isaías, muy conocido, donde insta al hombre a buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Mira amigo, pero a Dios no hay que buscarlo simplemente por capricho. Hay necesidad, como dice el escritor, vuélvase a Jehová, el Dios nuestro. La Biblia aclara que hoy es el día de salvación, no hay mañana. Y Dios quiere que el hombre y la mujer le busquen con sincero corazón, deseando hallarle. Pero una de las cosas que tenemos en esta palabra, amigo, es que, ¿por qué buscar a Dios? Dios es un Dios que no es como es el hombre. Dios es capaz de ofrecer perdón, pero un perdón amplio. Un perdón que va más allá de la intelectualidad humana, un perdón que va más allá de la comprensión, bien sea filosófica o de cualquier índole de pensamiento. Mira amigo, Isaías dice claramente, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y él será amplio en perdonar. Oh amigo, estamos presentando a un Dios capaz de perdonar ampliamente al ser humano. Un Dios que busca al hombre para salvarle, que a través de las edades no se ha dejado sin testimonio. Dios ha buscado al hombre, ha ofrecido desde la antigüedad medios para que el hombre se acerque a Dios. Le busquen, como dice el apóstol Pablo, que le busquen aunque sea palpándole. Amigos, pero tenemos presente también que el tiempo es corto. Es verdad que Dios es amplio para perdonar, pero ¿cuántos de aquí están, como dice el poeta, si perdón y paz deseas, pecador? ¿Cuántos en esta noche vienen a este lugar con el deseo sincero de encontrar la salvación de su alma, el perdón de sus pecados? Mira, el mundo está distraído en tantas cosas y el hombre y la mujer se le olvida que es pecador, que es pecadora.
y que necesita ser perdonado de parte de Dios, no de una persona semejante a nosotros, no de un personaje, bien sea un clérigo o algo. O amigo, el hombre muchas veces siente cierta conciencia de pecado y va a cierta persona para que le absuelvan o se confiesen. Vuélvase a Jehová, dice la palabra de Dios, no al hombre. Pero amigo, Dios es amplio en perdonar más allá de cualquier espacio físico. Ahí en Lucas, el Señor, después de resucitar, le encomienda rigurosamente a los discípulos que vayan por todas las naciones y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Porque en Dios no hay barrera, querido amigo. Dios va más allá de toda discriminación social o humana. Dios es amplio en perdonar en cualquier rincón del mundo, porque cuando el Señor Jesucristo murió, murió por todos. En aquel tiempo que el Señor vivió y murió, los israelitas no querían nada con los gentiles. Y el Señor les dice que tenían que ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, pero aquí dice también a todas las naciones. Dios es capaz de llegar a cualquier rincón, amigo, donde hay un alma que está deseando el perdón. Dios transciende toda la barrera. No se queda en un solo sitio. El Evangelio no se quedó ahí en Jerusalén, donde el Señor murió. El Evangelio ha trascendido las fronteras y ha llegado a Venezuela. Qué bueno que el Evangelio llegó a este país y llegó a este lugar hace muchos años atrás, al Mene. Tengo casi 40 años conociendo aquí el Mene. Y el Evangelio está presente por muchos años más. Entonces, amigos, Dios es amplio para perdonar en cualquier rincón de la tierra, en cualquier terreno. La Biblia relata de un hombre, un etíope que iba por un desierto. El hombre iba leyendo, por cierto, el libro del profeta Isaías. Iba con una inquietud leyendo aquellas escrituras. El hombre dice, ¿de quién dice el profeta esto? Se acerca a un predicador y le expone el Evangelio. Aquel hombre iba por un desierto porque el Espíritu Santo dijo a Felipe, ve por el camino que es desierto, de Jerusalén a Gaza. Y cuando estaba allá le dijo, acércate a este carro. Mira, aquel etíope pudo recibir el Evangelio, la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, porque Dios fue amplio con él. Era un gentil. Venía de un país lejano. Cuando el Señor fue crucificado, murieron 2 ladrones. Y uno pudiera decir, ¿merecían la muerte de los ladrones? Sí, la merecían porque uno mismo de ellos dijo, nosotros recibimos justamente lo que merecieron nuestros hechos. Amigo, pero nadie podía pensar que uno de esos ladrones, después de haber cometido tantos crímenes en aquel último momento de su vida, Dios fuera tan amplio para con él y le ofreció el perdón en el último momento de su vida. Dios no va a hacer sección de personas. Aquel ladrón le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ojo, amigo, la respuesta del Señor no se hizo esperar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera que Dios es amplio para perdonar en cualquier rincón del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mío, cuando Dios creó el plan de salvación, pensó en todos nosotros, no solamente en los judíos como ellos pensaban, de manera que también a los gentiles le ha dado Dios el arrepentimiento y el perdón de pecados, dijeron los gentiles. Pero Dios también es amplio en perdonar en cantidad. Dios dice allí, la palabra de Dios allí en Colosenses, que Dios os dio vida a vosotros estando muertos en vuestros pecados, perdonando todos los pecados. No quedó ni uno sin perdonar. Mira, amigo, aquella persona que es salva, que recibe el perdón, lo va a recibir completo. Todos sus pecados, desde que tiene conciencia de ellos, desde que los ha practicado, sea inconscientemente o conscientemente, al creer en Cristo, todos son perdonados.
Dios no da perdón a medias, como dijo Juan. Dios no da el Espíritu por medidas. Y aquella persona que busca al Señor Jesucristo, que desea el perdón de su alma, de sus pecados, lo va a encontrar completamente. Podemos ver ejemplos como el caso de Saulo de Tarso, aquel hombre que él mismo dice que él no se sentía digno porque él había perseguido la iglesia de Dios. Oh amigo, pero cuando aquel hombre en el camino a Damasco se encuentra con el Señor le dijo que fuera a Gaza, donde iba a Damasco, y le dirían lo que habría de hacer. Pero cuando el hombre recibió el perdón, lo recibió completo, enseguida predicaba a Cristo. Ahí no quedaron deudas pendientes, no quedaron excedentes. Mira amigo, cuando el Señor Jesucristo perdonó mis pecados, tengo la certeza que fueron todos llevados en la cruz. Ahí no quedó ninguno. Y el hombre y la mujer en esta noche puede alcanzar la salvación plena, un perdón completo dado por el mismo Dios, firmado por la sangre del Hijo. Tus pecados te son perdonados, le dijo el Señor a aquella mujer. Dios es amplio en perdonar también en todo, en la cantidad. Hay un salmista que dice, hazme saber cuántos pecados tengo yo. Amigo y amiga, ¿usted ha pensado cuántos pecados tiene usted? Pero Dios los puede perdonar todos. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonar todos los pecados, dice el evangelista Juan. De manera que si usted siente algún remordimiento, es que Dios no me va a perdonar porque yo hice esto, es que Dios no me va a perdonar porque hice aquello. Amigo, en esta noche queremos decirle que el sacrificio de la cruz basta para perdonar su primer pecado y hasta el último pecado, hasta que usted crea en Cristo. No hay limitación, amigo, en el poder de Dios, en la salvación que Dios ofrece, en el perdón, porque Dios es amplio en perdonar. Si usted no es salvo en esta noche es porque usted no ha querido, no porque Dios no puede. Dios quiere salvarle a usted en esta noche. Mira amigo, este camino que usted ve aquí, ancho, como dice aquí, camino muy amplio, no es más amplio que el amor de Dios, ni es más amplio que el perdón de Dios. Si usted está todavía en ese camino, es porque usted quiere seguir allí. Pero el último caso que hemos leído, querido amigo, es que Dios es amplio en perdonar en el tiempo. En el tiempo. Qué bueno cuando Dios puede decirle, nunca más me acordaré de tus pecados, ¿no es cierto? Siempre el hombre dice, bueno, te perdono, pero no se me olvida. Mira, amigo, la Biblia es clara cuando Dios es capaz, tiene la capacidad, amigo, de olvidar para siempre el pecado del hombre. No lo somos nosotros, pero Dios sí. Nosotros quizás somos mezquinos, somos estrechos para manifestar el perdón a otra persona, pero Dios se presenta, amigo, como ese Dios amplio en perdonar, capaz de perdonar tus pecados en cualquier lugar, capaz de perdonar la cantidad de pecados que tengas y también capaz de perdonarlos para siempre. Porque el ser humano puede tener la confianza que si cree en Cristo estará en la eternidad con el Señor, porque su confianza es que todos sus pecados han sido borrados para la eternidad. La Biblia habla del relato de Mefiboset, aquel joven que estaba lisiado, hijo de Saúl. Él merecía la muerte, como él mismo dijo a David. ¿Para qué miras a un perro muerto como yo? Toda la casa de mi padre era digna de muerte. Y David llegó, aquel hombre lisiado, muy lejos, llegó con una palabra de misericordia. Yo haré misericordia por amor de Jonatán. Mira amigo, y cuando Dios presenta a Mefiboset, él dice, el hijo de tu Señor comerá siempre, siempre a mi mesa. Y aunque hubo cierto impasse entre David y Mefiboset, dice la Biblia después, que aunque él entregó unos hijos de Saúl, David, para que le castigaran, perdonó a Mefiboset por el pacto que tenían hecho
con Jonatán. Amigo, entonces porque Dios tiene esa capacidad y ese poder, Dios es amplio, y en esta noche, amigo, Él puede perdonar todos tus pecados. Cristo Jesús murió en la cruz, resucitó, y Él mandó que se predicase el Evangelio en todas las naciones, y aquí se está predicando en el Mene. Ven al Señor Jesucristo en esta noche y recibirás el perdón de tus pecados completo por toda una eternidad. Que Dios bendiga su palabra.